Muy buenos días, bienvenidos al Congreso Virtual ASENCAI. Eh, Todos saben que esta es la nueva modalidad, nos estamos adaptando. Es para mí un placer presentar a nuestros expositores, que son del más alto nivel, su currículum muy extenso de la mayoría, en la que lo vamos a obviar porque todo este fue posteado en las redes sociales, en el sitio web oficial del evento. Para mí es un gusto presentar al doctor Carlos Beltrán, que ha sido líder de la región latinoamericana y un agradecimiento por haber tomado muy en cuenta a nuestra región de Centroamérica para mostrar la realidad de VIH a nivel latinoamericano y incluyéndonos a nosotros como región centroamericana y del Caribe. Así que bienvenidos y le doy el tiempo al doctor Carlos Beltrán de Chile. Muy bien, doctor Pinzón, doctor López, un gusto saludarlos de manera virtual. Habría sido maravilloso poder compartir con ustedes en Antigua, pero bueno, los tiempos están así. Como mi presentación, que trabajo aquí donde me encuentro ahora en el Hospital Barros Luco, actualmente más con COVID que con VIH, para ser franco, profesor de la Universidad de Santiago y coordinador del Comité de SIDA de la API, y por cierto, el Grupo SIDA Chile y el Taller Latinoamericano. Me han invitado a mostrarles un poco la realidad latinoamericana y las barreras y brechas para alcanzar el 90-90-90, que cuando se diseñó hace tantos años parecía algo lejano, y como dice el título de la presentación, ahora solo faltan días para que se haga evidente que no llegamos al 90-90-90. Los datos de estimaciones de ONU-SIDA, con los que siempre parto este tipo de presentaciones, dicen que al 2019 había 38 millones de personas viviendo con VIH y se habían producido 1,7 millones de nuevas infecciones en el mundo, lo que está muy lejos de la meta 2020, que es de 500.000 nuevas infecciones. Lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, y es que a pesar que hay una disminución en la estimación de las nuevas infecciones, claramente este salto no se va a producir y el mundo no va a llegar a la meta planteada, a pesar que en los últimos 9 años, entre el 2010 y el 2019, se ha reducido en un 23%, según estima ONU-SIDA, el número de nuevas infecciones. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? A nivel mundial, lo que les decía, respecto del 2018, de los datos del 2018, la estimación es muy similar, 37,9 el 2018, 38 millones de personas con VIH el 2019, 1,7 millones, no hay una baja sustancial, y sí una baja en el número de muertes, tendencia similar a la que se observa en el Caribe, en que la estimación 2018-2019 es muy similar, levemente menor el 2019, la de nuevos casos también levemente menor, y la de muerte es muy similar. Pero en Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, la realidad es muy distinta, y la estimación entre el 2018 y el 2019 de personas viviendo con VIH subió de 1,9 a 2,1 millones. El número de nuevas infecciones no solo no disminuyó ni se mantuvo estable, sino que aumentó de 100.000 a 120.000, e incluso el número de muertes parece haber aumentado, por lo cual lo que vemos es que en Latinoamérica esta realidad mundial de una baja del 23% no se está dando. En el Caribe es muy similar, ustedes ven, se estima una baja de un 29% de las nuevas infecciones, pero en Latinoamérica se estima que en vez de bajar hay un aumento de un 21% en las nuevas infecciones, y lo más relevante, fíjense que este resultado viene de un 0% de aumento en mujeres y niñas y un 31% de aumento en hombres y jóvenes. Estos son datos que nosotros ya veníamos señalando desde el taller latinoamericano, y es que en Latinoamérica el número de nuevas infecciones estaba aumentando, especialmente en hombres jóvenes. Respecto de las muertes, nuevamente el Caribe se comporta más similar a lo que se comporta el mundo, con una disminución de 37% versus 39%, y Latinoamérica nuevamente no pasa la prueba, con una disminución para los últimos 9 años que solo alcanza un 8%. Respecto de las metas, lo que dice ONU-SIDA para Latinoamérica es que a nivel región
el primer 90 estaría en un 77%, en el segundo 90 caemos a un 60% y en el tercer 90 a un 53%, vale decir 20 puntos por debajo del 73% final, que es la meta para el 2020. Y en cuanto al Caribe, muy similar este 77% inicial, algo mejor en el segundo 90, que llega a un 63%, pero se cae en el tercer 90 con menos tasa de supresión virológica y llega solo a un 50% final, vale decir 23 puntos por debajo de la meta 2020. Y la verdad es que estos son datos del taller latinoamericano que se presentaron en el EACS el año pasado y muestran que estas eran las cifras para el 2017, ahora Latinoamérica está en un 53, en esa época se estimaba en un 52, y según datos propios, este número final no era un 52, sino que era un 45. Por lo tanto, no es aventurado decir que en términos del 90-90-90, Latinoamérica probablemente esté por debajo del 50% para el año 2019. En Latinoamérica, nuevamente los datos, este 53% final surge de un 77% en el primero, un 78% en el segundo y casi un 90% en el tercero. Y de los países centroamericanos que están con estimaciones completas, vean ustedes que hay bastante diferencia. Y así, por ejemplo, Guatemala y Honduras están en casi un 70, un 60, en cambio Nicaragua aparece con un 92. Por otro lado, en el segundo 90 aparecen con 86, 84 Guatemala, Honduras y 64 Nicaragua. Y en el tercer 90, cercanos al 90%, que eso sí es real. Por lo tanto, no solo estamos muy bajos a nivel regional, sino que hay muchas diferencias entre países y esta diferencia entre si falta diagnosticar o falta vincular es un tema no resuelto, pero el resultado final es que menos de 1 de cada 2 personas que vive con VIH tiene la carga viral suprimida. Respecto al Caribe, los números que ya les señalaba, que es un 77, un 80, mejor que Latinoamérica, pero se cae un 80% en el tercer 90, y Dominicana, que forma parte del taller, con números también altos en el primer 90, según estimaciones de UNOCIDA, y se cae muy fuertemente en el segundo y vuelve al 80 en el tercero, lo que le da un 40% de supresión final. Vale decir, estamos lejos y lo que está pasando, les quiero volver a mostrar datos latinoamericanos, es que la epidemia se está concentrando en hombres, esto lo presentamos en el IAS en México el año anterior, y en el 2013 eran 3,6 hombres por cada mujer y en el 2017 miren cómo ha aumentado y ha pasado a ser 5,1 hombres por cada mujer. Y no solo ha aumentado en hombres, sino que ha aumentado especialmente a edades jóvenes en el 2013 al 2017, en que subió de un 34,4% a un 44,5% tomando en cuenta los dos sexos. Y mire lo que está pasando en muchos países, como Bolivia y Perú en Sudamérica, en que el grupo etario de 15 a 29 años claramente ha ido aumentando y colocándose como el grupo etario que da cuenta del mayor porcentaje de nuevos diagnósticos. Y para ir a Centroamérica, Guatemala una tendencia muy similar, en cambio Dominicana una tendencia distinta con una estabilidad en cuanto a la representación etaria en los nuevos diagnósticos en los últimos 5 años. Esto está graficado también y coincide con las estimaciones de UNOCIDA. Vean ustedes que para el año 2019 se estima que el 23% de los nuevos casos a nivel mundial se da en hombres que tienen sexo con hombres. En el Caribe una situación similar, un 26%, pero miren lo que pasa en Latinoamérica, un 44% de las nuevas infecciones son en hombres que tienen sexo con hombres, y respecto del año anterior, miren el aumento de un 40 a un 44%. Por lo tanto, hay dos realidades que parecen distintas en la región y en lo que se refiere a Sudamérica y Centroamérica y México, incluyámoslo también, aquí está el problema en hombres que tienen sexo con hombres y en edades jóvenes en que se está adquiriendo el VIH. Estas son estimaciones del Dr. Bayer y de Kenneth Mayer del año 2013, en el cual en América Central y Sur se estima que un 15% de los hombres que tienen sexo con hombres tienen VIH, una prevalencia de un 15%, en cambio muy bajita en el resto de la población. Y esta estimación en el Caribe que no me coincide, que es que el 25% de los hombres que tienen sexo con hombres tienen VIH. Tampoco coincide con UNOCIDA, que para Latinoamérica estiman un 12,6%, similar a la estimación de este estudio que les mostré,
pero para el Caribe muestra una prevalencia muchísimo más baja de 4,5. En población transgénero sabemos que es mayor. Este es un estudio bastante más reciente de Brasil, la doctora Grins, que está en el Current Opinion del año 2019, y que muestra algunos estudios dirigidos para buscar prevalencia en hombres que tienen sexo con hombre. Por ejemplo, 2013-2014, en Perú, un 30,1% de prevalencia de VIH. En Brasil, entre el 2017 y 2018, un 14%. En México, en 24 ciudades, un 16,9%, e incluso en algunas ciudades fronterizas mayor. Por lo tanto, estamos hablando de prevalencias que están por sobre lo estimado por ONUCIDA y en el estudio que le mostré anteriormente, y este estudio en Guatemala en 2005-2012, que muestra una prevalencia un poco más baja, pero por sobre el 4% que estimó ONUCIDA. Y ahora hablemos de incidencia, qué está pasando, y para eso es muy interesante. Por cierto, del PrEP no les voy a hablar porque van a tener muchas conversaciones de PrEP, pero yo les quiero hablar de los grupos control del PrEP. Y vean, cuando se hace un estudio prospectivo, cuál es la incidencia de VIH en el grupo control a lo largo del año. Y ustedes ven que en los últimos estudios esta incidencia es del orden del 6 al 9%. Este estudio del 2016 del Lancet, esta estimación, muestra que efectivamente la incidencia anual en hombres que tienen sexo con hombres en algunos países es incluso superior al 6%, son países de altos ingresos, está solamente Argentina de nuestra región, según la clasificación que hace Lancet, y en varios de nuestros países, nuevamente, incidencia de sobre el 6%. Por lo tanto, estamos hablando de una transmisión persistente y alta entre hombres que tienen sexo con hombres y a edades más jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las brechas? Bueno, sabemos que las nuevas infecciones se producen principalmente de las personas que están en los dos primeros 90, o no diagnosticadas, o diagnosticadas pero no vinculadas a terapia. Los que están sin recibir terapia o no suprimidos dan cuenta del menor número de nuevas infecciones. Y esto está estimado en forma muy clara, en la cual las personas que no están conscientes de sus nuevas infecciones o no están en cuidado tienen una tasa anualizada de transmisión muy alta, y aún más alta estas personas no diagnosticadas que están con infección aguda, en que la tasa de transmisión es todavía muchísimo mayor. ¿Qué nos dice la prevención integral con sus componentes estructurales, comportamentales y biomédicos? Bueno, una serie de medidas generales en las que no alcanzamos a entrar, pero en términos de las estrategias biomédicas, ¿qué es lo fundamental? El testeo intra servicio de salud, fuera de servicio de salud, los test rápidos, incluso el autotesteo, y las estrategias de test and treat para las personas que resultan positivas, y de testeo, evaluación de riesgo e implementación de estrategias biomédicas de prevención, como es el PrEP y el PEP no ocupacional. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica? Muy mal, sin ninguna duda. Sabemos que más de 500.000 de personas en el mundo están en PrEP, pero más de la mitad de ellos es en Norteamérica. Y ustedes ven que el número de personas en PrEP en Latinoamérica y en Latinoamérica y el Caribe es muy, muy bajo, y claramente aquí hay una deuda pendiente que no se ha actualizado a la velocidad necesaria. Un ejemplo es Chile. En Chile diseñamos un programa para poner en el primer año 5.000 personas en PrEP y solo ingresaron 254 personas por falta de difusión, por falta de logística para la implementación. Por lo tanto, hasta el 2019 veníamos mal en términos de alcanzar las metas. Y el 2020, ustedes saben, se nos agregó este otro virus que nos causó y nos sigue causando todo este tremendo problema de salud. ¿Y cuál va a ser el impacto que esto va a tener? Y que lo vamos a ver probablemente en el 2021. Primero, personas que han abandonado controles y terapias por razones de confinamiento, porque el sistema de salud se retransformó para la atención de COVID en muchos países o en la mayoría de los países, rebotes virológicos en personas que ya estaban suprimidas, disminución muy importante del testeo. Todas las estrategias de salud para testear fueron puestas al servicio de esta nueva pandemia. Mucha más gente viviendo con VIH que no está consciente de su diagnóstico, e incluso infecciones agudas no diagnosticadas, lo que claramente va a producir un aumento en la carga viral comunitaria. Por otro lado, las conductas sexuales de riesgo, vamos a hablar un segundo de esto, mostrar algunos estudios. Si bien es cierto, en algunos casos han disminuido,
pero en otras personas, incluso con confinamiento, las conductas sexuales de riesgo se han mantenido o han aumentado. Y en términos de prevención, porque este es el ciclo de la transmisión, ¿no es cierto?, que haya carga viral comunitaria, que haya una instancia de transmisión y que no haya prevención en la persona que puede adquirirlo, una reducción clara del acceso a testeo y consejería, una reducción de la percepción de los riesgos, vamos a hablar un segundito de eso, menos inicios de PrEP, más interrupciones de PrEP, menos acceso a PEP no ocupacional, y no sé qué ha pasado con el uso de condón, no conozco estudios al respecto. Fíjense un par de estudios presentados ahora en el AIDS en virtual, el 2020, con la epidemia COVID, lo que ha ocurrido es que entre enero y abril, en enero, 1.250 personas en atención directa en este centro en Boston, y ninguna en telemedicina. En abril, 1.000 personas en telemedicina y 24 personas en atención directa. ¿Y qué pasa con el testeo de VIH y enfermedad de transmisión sexual? Disminución del 85%. El número positivo, los diagnósticos bajan en un 80%. Y la tasa de positividad, lo que implica que estamos focalizando mucho más el testeo, las personas claramente infectadas, aumenta significativamente. Por lo tanto, hay una interrupción importante del testeo de VIH, de ETS y de la atención personal. ¿Y qué ha pasado con el PrEP? Con esta Shelter in Place Order, los SIPO, que es los confinamientos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Fíjense que el 33% reportó descontinuación de PrEP, muchos de ellos voluntarios. Y aquí viene el riesgo, el problema, debido en muchos casos a una menor percepción de riesgo de VIH. Y sin embargo, en las conductas de riesgo, en un porcentaje de los pacientes que respondieron a la encuesta, se habían mantenido o habían aumentado. Por lo tanto, aquí hay una ecuación complicada, que es una menor percepción de riesgo y una mantención de conductas sexuales de riesgo, lo que el doctor Serri ha evaluado preliminarmente en Chile, y fíjense que el 33% de las personas mantuvo la actividad sexual sin mayores cambios, y un 15% aumentó su actividad sexual, e incluso se siguieron produciendo encuentros sexuales por internet, uso de alcohol, drogas en encuentros sexuales y encuentros sexuales colectivos durante el confinamiento. Vale decir, no hay que pensar que el confinamiento significó una interrupción en la cadena de transmisión. Y respecto del PrEP, lo que les decía, disminuyó significativamente en Estados Unidos el total de prescripciones de PrEP o de abandonos de PrEP. Y lo que es más preocupante, estas interrupciones fueron más pronunciadas en jóvenes, en grupos minoritarios, en el sistema público. O sea, no solo disminuye la prevención, sino que además disminuye en grupos de mayor riesgo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para alcanzar las metas 2020? Probablemente nada. Pero ¿dónde hay que focalizar si queremos en la próxima década realmente tener un avance a nivel de Latinoamérica? Tenemos algunos targets, que son, por cierto, los hombres que tienen sexo con hombres, que son estas personas no diagnosticadas todavía, y esto de tratar y bajar la carga viral. ¿Qué tenemos que intensificar? La PrEP, el testeo, el tratamiento. Nada nuevo lo que estoy diciendo, pero claramente Latinoamérica está en deuda en estas áreas. ¿Y qué podría ocurrir el 2021? Lamentablemente estas no son fotos de archivo ni son sacadas de un libro, sino que son imágenes tomadas a pacientes que me ha tocado atender acá en mi hospital en estos días. Y claramente el otro impacto que va a tener la disminución del testeo es un aumento en la presentación tardía. Estamos teniendo muy pocos ingresos electivos ambulatorios, mucho menos que antes, ha bajado en un 25% el número de ingresos electivos, y cada vez más nos estamos encontrando con pacientes que se hospitalizan por enfermedades oportunistas que veíamos menos. No es que no viéramos, porque sabemos que el problema de la presentación con enfermedad avanzada en Latinoamérica es un problema persistente, pero estamos viendo aún más casos como estos. Estamos viendo una cantidad de tuberculosis que no habíamos visto en los meses previos, y probablemente a un aumento, si se logra controlar la epidemia COVID, se retoma una mayor tasa de testeo, vamos a tener un aumento de casos nuevos en el año 2021, pero además vamos a tener un aumento en los casos que se presentan a atención con enfermedad avanzada. Quiero terminar, creo que estoy dentro del tiempo, dejando invitados a todos los amigos latinoamericanos y del Caribe a este encuentro del viernes 27 y sábado 28, la próxima semana,
estamos haciendo llegar los links para que se registren, un simposio online en el que precisamente vamos a analizar la pandemia COVID en Latinoamérica. Hay speakers de toda Latinoamérica y el impacto que la pandemia está teniendo o va a tener en la transmisión VIH y en los casos nuevos VIH. Y finalmente, dejarlos también invitados para el 17 al 19 de diciembre para el tercer Improving Standard. Algunos de ustedes se van a encontrar en esta foto. Recuerdo con mucho cariño el segundo Improving Standard que tuvimos acá en Santiago. Bueno, este necesariamente va a ser de manera virtual, tal como está haciendo este ASENCAI. Entre el 17 y el 19 de diciembre vamos a abordar en profundidad la problemática del VIH en la región. Vamos a tener nuevamente speakers de la talla del Dr. Posniak y también están cordialmente invitados a registrarse y les haremos llegar el link. Muchas gracias, doctor Pinzón, doctor López, y muchas gracias a GEI y a ASENCAI por la oportunidad de compartir con ustedes, y ya vendrá el momento en que podamos hacerlo de manera presencial. Sí, muchas gracias, doctor Bertrán. Gusto de saludarlo acá desde Guatemala. Solo para ir informando, las preguntas van a ser realizadas al final del bloque. Solo vamos a esperar que la doctora María Marta Greco nos comparta su presentación. Bueno, para la siguiente exposición, vamos a esperar que nos confirmen la presentación de la doctora María Marta Greco. Ahí está. A ver si puedo compartir pantalla. Sí, doctora, aquí la apreciamos perfectamente aquí en Guatemala. Bien, a ver, porque es como que me salgo de la sesión. A ver si puedo compartirles entonces la pantalla. Díganme si ven ahora mi presentación. ¿Ven mi presentación? ¿Ahorita se está cargando, doctora? Sí, ahorita Bien. ya empiezo a ver. Entonces, para mí es un gusto Bien. presentar a la doctora María Marta Greco de Argentina, que en el desarrollo del tema nos va a contestar la pregunta de cómo avanzar el primer 90. La realidad del testeo en la región. Así que, doctora María Marta Greco, el tiempo es suyo. Siempre recordando los tiempos y que vamos a estar nosotros aquí pendientes del mismo. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Pinzón y doctor López y a todo ASENCAI por este espacio para nuestro taller y por la invitación para disertar. Bueno, vamos a comenzar con esta charla de cómo avanzar al primer 90 y de la realidad de testeo en la región. En los próximos minutos, nuestra agenda va a incluir una breve introducción sobre la situación actual del diagnóstico global y regional. Vamos a hablar de cómo impacta el diagnóstico en la prevención, si es posible a través de la prevención disminuir la incidencia, cómo estamos en la región respecto al testeo y algunas conclusiones. Bien, en el año 2013, ONU-SIDA estableció ambiciosos objetivos globales para contribuir al fin de la epidemia. Estos objetivos proponen ampliar los servicios de testeo y tratamiento de VIH, llevándolos a una escala tal capaz de poner en tratamiento a 30 millones de personas
y generar con esto una disminución de las nuevas infecciones, o sea, una disminución de la incidencia a menos de 500.000 nuevas infecciones anuales. A estas metas adhirió nuestra región durante el primer foro latinoamericano sobre el continuo de atención de VIH que se celebró en la Ciudad de México, allá por 2014, un evento organizado por ONU-SIDA con OPS y OMS. Para esto se gestó el concepto del continuo de cuidados. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del continuo de cuidados? Nos referimos al camino que transita una persona viviendo con VIH desde el momento en que se realiza la prueba, arriba a su diagnóstico de seropositividad y logra de esta manera ingresar a cuidados para lograr la supresión virológica. Este concepto intenta jerarquizar la importancia de la vinculación de la persona diagnosticada con los cuidados y la manutención de esta persona en cuidados. No alcanza solo con diagnosticar, debemos vincular, mantener en cuidados para lograr así los objetivos del tratamiento que son la supresión virológica con la consiguiente mejora en la calidad y la cantidad de vida de la persona viviendo con VIH y la disminución en la transmisión. ¿Y cómo le está yendo al mundo en este continuo de cuidados? Bueno, esta es la cascada de cuidados global en 2019, donde vemos que del total de personas que ONU-SIDA estima viviendo con VIH en el mundo, conocerían su diagnóstico un 81%, de las cuales 82% estarían en tratamiento, de las cuales 88% estarían indetectables. Sin embargo, cuando graficamos estos porcentajes contra el total de pacientes viviendo con VIH, que es la columna más a la izquierda, la columna roja completa, vemos que en realidad solo el 67% estaría en tratamiento y un 59% estaría indetectable. O sea, dicho de otra manera, 4 de cada 10 personas viviendo en el mundo con VIH no está indetectable, o bien porque no conoce su diagnóstico, o bien porque lo conoce, pero no está en tratamiento. Y como decía el doctor Beltrán, veremos el próximo año qué impacto tuvo la pandemia COVID en esta cascada, que seguramente podemos prever no ha sido bueno. Si bien el número de nuevas infecciones a nivel global ha descendido desde el año 2000 a 2019, ya a pocos días de terminar el 2020, también como comentaba el doctor Beltrán, la meta de lograr menos de 500.000 infecciones nuevas por año claramente ha quedado fuera del alcance. O sea, la incidencia a nivel global ha disminuido, pero no ha sido lo suficiente. Y cuando vemos la distribución por regiones, también vemos que no ha sido homogénea, sino que hay regiones como África, Asia y el Pacífico o el Caribe incluso, que ha logrado disminuir la incidencia. Y sin embargo, vergonzosamente, nuestra región, América Latina, no solo no ha experimentado una disminución en la incidencia, sino que ha aumentado un 21% en los nuevos casos. Nuevamente, cuando miramos, hacemos un poquito más de zoom, vemos que esta disminución de los nuevos casos, en realidad el aumento de nuevos casos en nuestra región no ha sido homogéneo. Hay diferencias entre países. Aproximadamente la mitad de los países de la región experimentó un aumento en la incidencia entre 2010 y 2018. Observen que los mayores aumentos se han dado en países como Brasil, Costa Rica, Bolivia y Chile. Pero al mismo tiempo, algunos países, más o menos la mitad de los países, ha experimentado grandes descensos, como El Salvador, Nicaragua o Colombia, en los nuevos casos. En nuestra región, aproximadamente un 44% de las nuevas infecciones en 2019 se produjo en hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, mostrando una epidemia francamente concentrada en nuestra región. Pero permítanme poner lupa sobre esta población en riesgo, que son los clientes y las parejas sexuales de las otras poblaciones clave. Pensemos que es muy probable que estas personas sean difíciles de identificar como personas de riesgo. Probablemente no se identifiquen a sí mismas, no se autoperciban como personas en riesgo o como una población clave. Y de hecho, junto con la población general,
vemos que constituyen casi la mitad de las personas que fueron nuevas infecciones hacia el año 2019. Entonces, es probable que estas personas, tanto la población general como los clientes de las poblaciones clave, sean difíciles de diagnosticar si utilizamos solamente estrategias de testeo focalizadas. Probablemente necesitemos expandir las estrategias de testeo al resto de la población. Y no solo las nuevas infecciones son inaceptablemente altas en algunos de nuestros países, sino también la presentación tardía, que no constituye ni más ni menos que otra cara de la misma moneda. Observen que en 2018 más del 40% de las personas diagnosticadas llegaron a cuidados en un periodo avanzado de la enfermedad con menos de 300 células CD4. Fue así en 12 de los 14 países que reportaron ONU-SIDA, y en algunos incluso esta proporción alcanza niveles mayores del 60%. Y sabemos que el diagnóstico tardío marca fuertemente calidad y cantidad de vida de la persona viviendo con VIH, pero además tiene impacto significativo en la transmisión. Por eso, a la inversa, el diagnóstico temprano como una estrategia de prevención combinada, siempre dentro del paquete de prevención combinada, realmente puede disminuir la incidencia. O sea, esta situación, el diagnóstico tardío, constituye la antípoda del diagnóstico temprano y refleja el fracaso de las estrategias utilizadas hasta el momento. Esta es la cascada de cuidados de nuestra región, según estimaciones de ONU-SIDA para 2019. En ella vemos que aproximadamente 77% de las personas conocen su diagnóstico en la región, de las cuales 78% estarían en tratamiento, de las cuales 88% estarían suprimidas. Lo que sucede es que si observamos el número absoluto de personas que se encontrarían indetectables, vemos que poco menos de la mitad no estarían indetectables a fin de 2019. Y este es un gráfico que mostró también el doctor Beltrán. Vamos a hacer foco específicamente en el primer 90, que es diagnóstico, y vemos cómo nuevamente algunos países han logrado superar el 90% de diagnósticos, mientras que en algunos realmente todavía hay mucho camino por recorrer. Faltan datos de algunos países, por ejemplo, justamente desconozco la razón, faltan datos de mi país. Lo que sí les puedo decir es que tengo el dato oficial publicado por el boletín de VIH-Sida de mi país, que lo publica el Ministerio de Salud de la Nación, del programa de VIH, y es 83% la cifra de personas que en mi país conocen su diagnóstico. Así que vemos así otra vez la disparidad en los diferentes países con respecto al primer 90. A continuación les mostraré algunos datos de vida real de los centros que reportan a nuestro taller. El taller latinoamericano, como muchos de ustedes conocen, es una iniciativa regional que nació ya por 2014. Éramos solamente un puñado de médicos analizando datos de nuestros propios centros, y este proyecto fue creciendo exponencialmente a lo largo de los años y llega a contar hoy con 116.299 pacientes en seguimiento de 79 centros correspondientes a 16 países, como pueden ver reflejados acá en el mapa. Este fue un trabajo presentado el año pasado donde mostramos el aumento de pacientes que ingresaron a cuidados a nuestros centros entre el año 2013 y el 2017. Fíjense que ingresaron 7.271 nuevos pacientes. Y observen que no solo se analizaron los ingresos, sino que estos ingresos, cabe aclarar, corresponden a los mismos centros. O sea, los mismos centros registraron un aumento significativo de los nuevos casos, datos que coinciden con el aumento de incidencia en nuestra región. Y con respecto al momento del diagnóstico de estos nuevos casos, este gráfico corresponde a datos del reporte anual de nuestro taller y muestra datos de 43.911 pacientes en 41 centros de 11 países. Observen que de 2013 a 2017 ha habido un descenso de los pacientes que llegan con diagnóstico muy tardío, o sea, menos de 200 CD4, y muestra valores estables en los porcentajes de personas que arriban al diagnóstico
entre 200 y 349 CD4. Sin embargo, si sumamos los pacientes que llegaron con diagnóstico muy tardío, en 2017, el último año de registro, y los que llegaron entre 200 y 349, llegamos a una cifra de más de la mitad de los pacientes con diagnóstico tardío en 2017 en nuestra región. Nuevamente datos consistentes con los reportados por ONU-SIDA, pero estos de vida real. Y como comentaba el doctor, sabemos bien que las tasas de transmisión disminuyen a medida que se progresa en el continuo de cuidados. De hecho, tenemos en un extremo a las personas con infección aguda que no conocen su diagnóstico y que tienen la tasa más alta de transmisión, 16.1 cada 100 personas año. Claro que como colectivo constituyen un porcentaje pequeño que contribuye al total de las transmisiones porque son un número bajo de personas. Sin embargo, a medida que avanzamos en la cascada de cuidados, vemos que las personas que no conocen su diagnóstico tienen una tasa de 8.4 cada 100 personas año, las que conocen su diagnóstico pero no están en tratamiento, el 6.6, y las que conocen su diagnóstico, están en tratamiento pero no están indetectables, el 6.1. O sea, a medida que avanzo en la cascada de cuidados y brindo más cuidados, la tasa de transmisión disminuye. Entonces, está bien claro que las personas que no conocen su diagnóstico o aquellas que lo conocen pero no están en tratamiento son responsables prácticamente del 80% de los nuevos casos, de las nuevas transmisiones. Por eso, el testeo es considerado una importante herramienta preventiva siempre junto con el paquete de prevención combinada, ya que permite detectar a las personas seropositivas, vincularlos con sistemas de atención e iniciarles tratamiento. Y además permite identificar a los que son seronegativos pero que están en riesgo y así poder contactarlos con servicios de prevención. El testeo entonces siempre debe estar integrado en un modelo centrado en las personas y articular eficazmente con otros servicios preventivos. Este modelo muestra cómo fue avanzando la tasa de testeos a lo largo del tiempo. Observen que hay un inicio lento cuando la muestra todavía era solicitada por el paciente, era el testeo voluntario solicitado por el paciente, y vemos un gran avance en los diagnósticos, en el porcentaje de pacientes diagnosticados cuando se incorporan las pruebas iniciadas por el proveedor. Vemos así nuevamente un amesetamiento hasta que llegan las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas han sido un paradigma, un antes y un después en las estrategias de testeo a nivel global. Y vemos nuevamente un amesetamiento y las metas 2020 y 2030 todavía fuera del alcance. Por eso lo que debemos preguntarnos entonces, ha habido grandes avances, pero las metas no se cumplieron. ¿Qué necesitamos para alcanzar a las personas no diagnosticadas? Y se acuñó el término por parte de la Organización Mundial de la Salud de servicios de diagnóstico de VIH. Servicio de diagnóstico es un concepto integral que abarca instancias más allá de la mera prueba. Incluye servicios que complementan el resultado sea reactivo o no reactivo, con información y asesoramiento, pero también incluye los servicios de vinculación de estas personas, seropositivas o seronegativas, con servicios de prevención, tratamiento y atención, y además garantiza la calidad y la obtención de resultados correctos. O sea que ya no es el diagnóstico solamente la prueba, sino es todo un servicio que intenta ser más integral, más holístico. Y siempre debe estar sujeto a las 5C, principios esenciales del diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud: consentimiento, confidencialidad, consejo, correctos resultados y conexión o vinculación. Elementos esenciales del diagnóstico. También se ha generado este concepto de modelos de atención diferenciada como una forma de llegar más eficazmente a las personas que necesitan diagnóstico. Este modelo de atención está centrado en las necesidades de las personas y simplifica y adapta los servicios de diagnóstico y tratamiento a las personas. Al ser un enfoque basado en derechos, intenta disminuir estigma y discriminación. Y la característica clave de este tipo de servicio de testeo y de atención
porque ya no es solo testeo, también es de tratamiento, tiene la característica clave de atender y llevar el servicio fuera de los establecimientos de salud en la comunidad. Tratar, diagnosticar y tratar al paciente allí donde el paciente esté. De hecho, hay varias experiencias con Test and Treat. La mayoría, por supuesto, son en países de África. Observen, estos son 4 trabajos paradigmáticos. Observen con N muy importante de pacientes que utilizaron estrategias de testeo y tratamiento fuera de los establecimientos de salud, mediante distintos dispositivos, puerta a puerta, con móviles, algunos ligados en mayor o menor medida a las instituciones. Y de esta manera pusieron en práctica estos servicios de atención diferenciada de testeo y tratamiento para intentar disminuir la incidencia en estos países donde la incidencia en algunos es mayor incluso al 10%. Y observen que los 4 trabajos, aquí tienen los 4 trabajos, lograron de esta manera no solo alcanzar y superar el primer 90, las personas que conocen su diagnóstico, sino que también lograron excelentes resultados en el segundo y el tercer 90. El único, digamos, si quieren de alguna manera problema lo tuvo este trabajo, el Treatment as Prevention, que tuvo dificultades para poner las personas en tratamiento y mantenerlas en cuidado, por lo cual no logró el segundo 90. Sin embargo, todos lograron excelentes porcentajes en el tercer 90. Y de esta manera, los 4 trabajos, excepto el Treatment as Prevention, lograron disminuir la incidencia, algunos hasta de un 30%. E incluso se hizo una proyección matemática de si estas intervenciones se prolongaran en el tiempo, ya que estos trabajos duraron entre 2 y 3 años, y las proyecciones matemáticas muestran que prolongar estas estrategias de test and treat con cuidados centrados en el paciente podría disminuir francamente la incidencia. O sea, disminuir la carga viral a nivel de la población puede disminuir la incidencia. Y este también es un trabajo llevado a cabo en la ciudad de San Francisco que muestra cómo disminuyendo la carga viral poblacional entre 2004 y 2008, aumentando el testeo y poniendo a las personas en tratamiento, disminuyó francamente la incidencia. Por supuesto, requiere ampliación de los programas de testeo, de diagnóstico temprano y de apoyo para retención en cuidados. Entonces, el Test and Treat demuestra marcada reducción en la incidencia cuando combina testeo con vinculación, o sea, el testeo es indispensable, pero no es suficiente. De hecho, las pruebas universales con enfoques centrados en los pacientes lograron alcanzar y superar el 90% en estos grandes trabajos en África, y la diferencia podría radicar entonces no en cuánto testear, sino también en la forma en que llevamos este servicio adelante. Por supuesto que esto está bien demostrado que es costo efectivo en epidemias generalizadas, pero hay pocos trabajos en epidemias concentradas como las nuestras. Por supuesto, recuerden que siempre el diagnóstico temprano es parte de un paquete de cuidados que significan la prevención combinada. Y de hecho, los testeos fuera de los establecimientos de salud han demostrado ser factibles, han demostrado tener alta aceptación entre los usuarios, ser costo efectivos y lograr mayores tasas de testeo, aunque como les comenté, se comunican en algunos trabajos dificultades para la vinculación y la retención en el sistema, lo cual puede hacer fracasar la estrategia. No es un tema, digamos, menor. La atención primaria territorial es un enfoque superador, al de ir a buscar, al de testear solamente a las personas que van a la consulta. Es un modelo de abordaje social que despliega respuestas múltiples combinadas en un determinado lugar y tiempo. Intenta, digamos, a través del empoderamiento y la transferencia de capacidades, sacar a las poblaciones de la vulnerabilidad. Y para eso se vale de intervenciones casa a casa o utiliza instituciones de la comunidad, clubes sociales, escuelas, plazas, espacios de lo más diversos. Es un enfoque de salud universal integrado con otros determinantes sociales, económicos y culturales. Y estas fotos corresponden a una experiencia que tuvimos en un municipio cercano a Buenos Aires, en el cual me tocó asesorar hace unos años, un municipio atravesado por múltiples vulnerabilidades,
y realmente consistía en intervenciones de reuniones con referentes locales, estableciendo prioridades y llevando, entre otros servicios, el testeo de VIH. Realmente una experiencia que actualmente no está vigente por la pandemia y no sabemos realmente si va a poder retomar las actividades. Los algoritmos que incluyen pruebas rápidas, de hecho, permiten el acceso al diagnóstico en lugares con limitaciones geográficas y poblaciones vulnerables, reducen circuitos de derivación de muestras y permiten implementar nuevos escenarios de testeo, posibilitando testear y tratar, iniciando tratamiento rápido. El autotest de VIH, la OMS lo ha propuesto como una forma segura, precisa y efectiva que requiere una confirmación institucional, pero que, como pueden ver, todavía en nuestra región solamente un país, Brasil, lo tiene implementado como política de testeo a nivel nacional. El resto de los países están en vías de implementarlo, pero ninguno en nuestra región aún lo tiene implementado. Y numerosos trabajos han evaluado la aceptabilidad del autotest en nuestra región. Este trabajo de Argentina muestra que un 74% de las personas estaría dispuesta a realizárselo y hasta un 77% refirió que se testearía con mayor frecuencia. Y un alto porcentaje estaría dispuesto a realizar la prueba confirmatoria. En Perú se exploró accesibilidad y disposición del test oral, no está disponible aún, y también encontró una alta aceptación en la población, pero un bajo porcentaje que realizaría la prueba confirmatoria posterior. En Brasil, esta experiencia fue una entrega de test a través de una aplicación y recibió más de 17.000 visitas con 2.500 test enviados, pero solo 1 de cada 5 aproximadamente reportó sus resultados por mail. Y este trabajo presentado recientemente en el CROI 2019 mostró que una baja aceptación y conocimiento y una baja aceptación en una corte importante de pacientes provenientes de Brasil, México y Perú. O sea, el autotest todavía en nuestra región es una incógnita. El impacto de la pandemia obviamente ha disminuido los servicios de VIH en todo el mundo, sobre todo en la región de América Latina, Caribe y África. Esto es una noticia de mi país que da cuenta de la disminución del testeo en un 40%, por lo cual, tras de llovido mojado, tras que veníamos tambaleando, esta pandemia nos va a dejar probablemente unos pasos más atrás. Para ir terminando, todos los enfoques deberían asegurar vinculación a prevención, atención y tratamiento. Cada programa puede utilizar uno o más mecanismos de prestación de servicios de testeo y tratamiento según adaptados a su situación epidemiológica, económica, social y geográfica, pero siempre con algoritmos validados a nivel nacional e idealmente alineados con los propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Siempre dentro de un marco normativo legal que regule y avale los cambios de procedimientos. En resumen, se necesita una fuerte reducción de la incidencia para frenar la epidemia. El testeo ha mejorado en nuestra región, pero claramente no es suficiente. El diagnóstico temprano es una herramienta fundamental de las estrategias de prevención, pero la presentación tardía en nuestra región aún es inaceptablemente alta. Por eso se necesita urgentemente un nuevo paradigma de entrega de servicios para llegar a las personas no diagnosticadas. Recuerden, no solo es tratar, se necesita éxito en cada paso del continuo de cuidados para tener impacto. Porque las barreras al diagnóstico tienen fuertes determinantes económicos y culturales y muchas barreras representan en realidad inequidades sociales, por lo cual probablemente hagan falta más que buenas intenciones y brillantes estrategias de testeo, se necesita una visión más holística, más integral. Bueno, con esto termino. Quiero agradecer a mis amigos del Taller Latinoamericano de VIH por la información que me brindaron y muchas gracias a todos ustedes por la atención. Por cuestiones de tiempo le damos ya espacio a la doctora Mónica Torman. La doctora Mónica Torman es una reconocida infectóloga de la región, muy destacada por
por toda la colaboración desde su país a toda la región latinoamericana, me consta, y le damos espacio. Ella va a tocar el tema, lo nuevo de los viejos enemigos, tuberculosis y VIH. El espacio es tuyo, Mónica. Bienvenida. Bueno, ¿me pueden ver? ¿Pueden ver la presentación? Hola. Aún no vemos tu presentación. Ya le di a compartir pantalla. No sé. ¿Y a mí me ven? Sí, a ti te vemos bien. Bueno, le di a compartir pantalla. A ver. ¿Por qué no me sale la presentación? No, aún no la vemos. El soporte técnico ya está viendo eso. Perfecto. Dice que compartas la pantalla. Está compartiendo, ¿no? La estoy compartiendo. ¿La ven ahí? ¿Lo ven? Ok, estamos listos, Mónica. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rudy, por esa introducción. Es muy grato compartir con amigos y colegas del taller latinoamericano y de ustedes. Quiero agradecer a Sencay por la invitación y a la Sociedad Guatemalteca de Infectología. Y en la mañana de hoy, bueno, ya tarde, lo que me toca tratar es los nuevos y lo nuevo de los viejos enemigos, tuberculosis y VIH. Parte de lo que es mi presentación, ya el doctor Carlos Beltrán habló de esto. Esta es la actualización mundial sobre el SIDA 2020. Y dentro de las declaraciones políticas del 2016 para poner fin a la epidemia, se abarcaba un periodo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Esto era hasta el 2030. Además, los Objetivos de Desarrollo número 3, que se refieren a salud y bienestar, incluían temas relacionados con lo que es el VIH-Sida. Y estos son los objetivos de desarrollo del componente número 3, que con respecto al VIH-Sida tenían 10 compromisos. Y es importante que los conozcamos porque de esto va a depender muchas cosas. Entre ellos estaba garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso para el año 2020, cumpliendo las metas 90-90-90, como muy bien explicó Carlos en su conferencia. Dentro del compromiso 2, eliminar nuevas infecciones infantiles para el año 2020. Siguiendo con los compromisos está el garantizar el acceso a opciones de prevención. Esto conlleva implementar una serie de acciones dentro de las que se encuentran la profilaxis previa a la exposición, la circuncisión masculina, la reducción de daños y el uso de preservativos, etc. Y sobre todo en poblaciones claves como son mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, en países con alta prevalencia, hombres que tienen sexo con hombres, gays, transgéneros, los usuarios de drogas inyectables y aquellas personas privadas de libertad. También eliminar la desigualdad de género, sobre todo acabar con lo que es el estigma y la violencia y la discriminación, mujeres y niñas y personas que viven con VIH. Y eso en nuestra región tenemos que trabajar duro en este sentido porque es una de las regiones donde tiene más alto esta desigualdad. Siguiendo con los compromisos, está el garantizar que el 90% de los jóvenes tengan el conocimiento y capacidad necesaria para protegerse contra el VIH. Asimismo, garantizar que el 75% de las personas que viven con VIH se beneficien de una protección social. Que 30% de las acciones sean recibidas por prestadoras de servicios, sobre todo dirigidas a la comunidad. Empoderar a las personas que viven con VIH, sobre todo para que conozcan sus derechos y accedan a una justicia y a unos servicios jurídicos que le protejan y le ayuden a defender sus derechos.
y, en fin, sacar al SIDA de lo que es el aislamiento. Y como mismo habló María Marta, ese nuevo modelo de integración de los servicios a los pacientes que viven con VIH sería uno de los pasos que nos ayudaría en este sentido. Continuando con la situación del VIH, la pandemia continúa siendo una crisis mundial, por la que las desigualdades nos impiden llegar a las metas, como vimos en las presentaciones anteriores. En nuestra región, la inequidad de género y el estigma y la discriminación siguen siendo barreras importantes a vencer. Pero por otro lado, el COVID ha impactado seriamente la respuesta al VIH y nos presenta nuevos retos. La innovación y la participación comunitaria nos muestran la manera de mitigar el impacto de ambas epidemias. Y fíjense por qué era importante conocer los compromisos, porque si no llegamos a cumplir estos compromisos, estas son las consecuencias de ellos. Nuevas infecciones por VIH y muertes relacionadas. En nuestra región, 3.5 millones de nuevas infecciones y 820,000 nuevas muertes si no cumplimos con esas metas. Asimismo, vemos que la tendencia de las nuevas infecciones de VIH y muertes relacionadas al SIDA entre el periodo 2010 y 2019 son de un aumento de un 21% de nuevas infecciones. Sin embargo, la mortalidad ha disminuido. Esto quiere decir que aunque no estamos haciendo muy bien lo que es la prevención, por lo menos estamos mejorando en cuanto al tratamiento del VIH. Esta es la cascada de pruebas y tratamientos en la región de las Américas. Ya se vio un análisis previo y aquí comparamos las estadísticas globales con lo que es América Latina. Y fíjense que entre las personas que viven y conocen su estado de VIH, prácticamente es un 4% de diferencia. Entre las personas que viven con VIH y están en tratamiento existe una diferencia de un 7% con respecto a la población global. Y en el caso de las personas que viven con VIH, que tienen una carga viral, la diferencia es apenas de un 6% entre la población global y nuestra población de América Latina. Y esta es la cobertura de tratamiento por sexo. Y fíjense que en las diferentes regiones del globo terráqueo, prácticamente la mujer liderea lo que es el tratamiento antirretroviral, o sea, la atención hacia la mujer y las que están recibiendo terapia antirretroviral se ve mucho más marcada en la mujer en las diferentes regiones, a excepción de Europa Occidental y Central y América del Norte, donde hay una equidad en cuanto al acceso a tratamiento para ambos sexos. Estas son las brechas del conocimiento de estado del tratamiento y la supresión viral comparado hombre-mujer en América Latina. Y fíjense que prácticamente a nivel de toda América Latina existe más o menos una equidad en cuanto al sexo hombre-mujer en cada uno de los renglones. La única diferencia un poco marcada es en Chile, donde los hombres que viven con VIH que poseen carga viral suprimida es mucho mayor en la población masculina que en la población femenina, pero prácticamente ha sido equitativo. Y también en las personas que viven con VIH en Chile, al parecer la mujer desconoce más su estatus de VIH que el hombre. Tenemos que tener acciones prioritarias para poder alcanzar lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer una reformulación de nuestras leyes, de nuestras políticas y de las prácticas institucionales. Hay que hacer una inversión de prevención combinada, aprovechar lo que es la pandemia para llevar el mensaje tanto de prevención para otras enfermedades o infecciones que intervienen en la salud pública de nuestros países, así como intervenciones de géneros informáticas. Apoyar el empoderamiento y autonomía de las mujeres, proteger los derechos de los miembros de las poblaciones claves. Recuerden que existen poblaciones vulnerables que no les llega la atención o que desconocen que pueden recibir una atención en ese sentido. Tenemos que aprovechar la experiencia que tenemos en la respuesta del VIH ante la nueva pandemia de COVID. ¿Por qué?
porque ya los actores que han trabajado en lo que es la prevención y prevención del VIH conocen los mecanismos de cómo transmitir y cómo llegar a las diferentes poblaciones. Entonces, en la respuesta de VIH están movilizadas actualmente para atender el reto de COVID. Los directores y coordinadores nacionales de los diferentes programas contribuyen activamente ante las respuestas nacionales y podíamos utilizar este movimiento para intervenir en ambas patologías. Las organizaciones de la sociedad civil, que son un componente súper importante en cuanto a lo que es la promoción y prevención de las enfermedades, tienen mucha experiencia y energía y sobre todo la están implementando en lo que es la respuesta COVID. Unos retos que tenemos relacionados a esto es que las personas que viven con VIH pueden tener más riesgo de comorbilidades y una mayor mortalidad. Han habido interrupciones en los servicios de salud y de prevención y tratamiento del VIH en algunos países porque se han desviado los recursos que se tenían destinados para tratar a estos pacientes para lo que es el control de la epidemia. Ha habido una reducción en la producción de insumos básicos, incluso de los condones, como se ha visto afectado negativamente. Inclusive, no solamente del medicamento en sí, hay materias primas, sobre todo países como los nuestros, que reciben medicamentos genéricos. Hay materias primas que son fabricadas en China y elaborado el producto final en la India. Entonces, ha habido retrasos en la distribución de esa materia prima y luego de la fabricación de los medicamentos, retraso en los embarques debido a la pandemia. Hay que aunar esfuerzos para controlar la pandemia, lo que así podríamos hacer que se disminuya el riesgo y la vulnerabilidad de la población que padece VIH. Esta ha sido la dispensación de la terapia antirretroviral notificada por varios países en América Latina durante la pandemia. ¿Qué han hecho varios países? Los pacientes, por ejemplo, en República Dominicana, que se hizo una directriz, una resolución ministerial, donde autorizábamos a que las unidades de atención dispensaran hasta 6 meses de medicamento en aquellos pacientes que se conocían adherentes a su tratamiento. Sin embargo, el reporte de Dominicana no se encuentra en esta gráfica que estamos presentando en estos momentos. Pero en general, 55% de los países reportaron que al menos 75% de las personas tenían 3 meses de tratamiento en reserva. Y casi 25% de los países reportaron que al menos 50% de los pacientes tenían dicha reserva. O sea, hubo una programación y por lo menos no se paró el servicio en estos pacientes que se está notificando y no hubo desabastecimiento de medicamentos en sus centros de atención. Pasando a nuestro otro tema que nos compete en el día de hoy, que es la tuberculosis, quise traer a presentar lo que ha sido el reporte global, precisamente de reciente publicación, ahora en octubre del 2020, y nos habla que ante la pandemia del COVID, muchos pacientes están logrando un progreso constante en la lucha con la tuberculosis. Si vemos los datos entre 2015 y 2019, se había logrado una reducción de un 9% de la incidencia de los casos de tuberculosis y una disminución de un 14% de la mortalidad. Pero el COVID nos ha traído un reto importante. Los nuevos informes nos hablan de que hay dificultad en los accesos de servicios para la tuberculosis y esto constituye un desafío y es probable que se pasen por alto algunos de los objetivos que es el final de la tuberculosis para el 2030. Este reporte global nos habla de que 10 millones de personas se estiman desarrollaron tuberculosis en el 2019, pero de esas 3 millones no fueron diagnosticadas con la enfermedad o no fueron notificadas. 4 millones de personas se dice que murieron por causa de la tuberculosis
y de estos 465,000 personas fueron diagnosticadas con una tuberculosis drogoresistente. Pero lo más preocupante de ello es que solamente el 40% de esos pacientes diagnosticados con tuberculosis drogoresistente tuvieron acceso al tratamiento. 14 millones de personas fueron tratadas en tuberculosis en el periodo de 2018 al 2019, cuando la meta en 5 años es de 40 millones. Y 6.3 millones comenzaron el tratamiento preventivo para la tuberculosis, en cuanto que la meta es de 3 millones en 5 años, sabiendo que el tratamiento preventivo es lo que más nos va a disminuir la carga de la enfermedad. ¿Qué está sucediendo en la región de las Américas? Este es el informe regional de la tuberculosis en nuestra región y vemos lo siguiente. Ya sabemos los datos mundiales que tenemos de esos 10 millones de personas que enfermaron de tuberculosis, pero en la región de las Américas para el 2019 se estimaron que alrededor de 289,000 personas infectaron de tuberculosis. La mortalidad estimada en nuestra región fue de un 22,900 casos, de los cuales 26% corresponden a la coinfección con VIH. También se estimaron que para nuestra región 11,000 casos fueron de tuberculosis drogoresistente. Es importante señalar que la estrategia para el fin de la tuberculosis en el Objetivo de Desarrollo Sostenible tenía como principal objetivo poner fin a la epidemia de la tuberculosis. Esta estrategia está haciendo énfasis en reducir las muertes en un 95%, reducir los nuevos casos en un 90% y garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a la tuberculosis. Estos son los países que muestran alta carga de tuberculosis en la región de las Américas. Y como podemos ver, Brasil lidera el número de casos con 95,000, seguidos de Perú, México, Haití, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Guyana. Es importante señalar que estos datos son los que notifican los países a la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que en muchos de los casos hay unos datos proyectados y unos datos notificados que a veces no concuerdan unos con otros. Para poder llevar a cabo lo que es la disminución de los casos de tuberculosis, tenemos que estar preparados con los métodos diagnósticos. Y estos son los números de sitios en la región de las Américas que cuentan por lo menos con la baciloscopía. Y vemos a través del tiempo cómo ha ido disminuyendo, a pesar de que el 2018 también hubo un aumento en lo que fue el diagnóstico por medio de baciloscopía en la región, pero sin embargo, los sitios con control de calidad externa se han mantenido o más bien ha disminuido en la región. O sea, tenemos las pruebas, pero no tenemos los sitios de control que nos verifiquen que estamos haciendo estas pruebas y la garantía de la calidad de estas pruebas. Estos son los números de sitios que cuentan con cultivo en la región. Ha ido en disminución, ya que se están utilizando actualmente nuevas tecnologías. Y aquí vemos los números de sitios que cuentan con pruebas de Expert MTB-RIF en la región de las Américas. Y sí, fíjense cómo en este caso, luego que la Organización Panamericana de la Salud indicara que esta fuera la prueba de elección para el diagnóstico de tuberculosis y tuberculosis resistente a la rifampicina en la región, vemos cómo ha ido en aumento, aunque en cuanto a la calidad o al control externo o la validación de estas pruebas, también ha ido el aumento, pero el aumento ha sido muy tímido en la región. Este es el número de servicios que cuentan con pruebas especializadas en nuestra región. Fíjese que en las pruebas de sensibilidad a drogas fenotípicas tenemos un aumento importante de sitios que cuentan con esta metodología.
En cuanto a las pruebas de primera y segunda línea de prueba de sensibilidad a droga, estamos todavía tímidos en la región. LPA mucho más disminuido y así LPA para segunda línea en mucho menor cantidad en la distribución de América Latina, sabiendo que estas son las pruebas gold estándar de recomendaciones para la utilización. Este es el libro que recomendamos. En cuanto a la coinfección, veo que se estima que hubo en el 2018 29,000 casos de coinfección, tuberculosis y VIH en la región. Y a partir de 2012 se observó una tendencia de descenso de la tasa estimada. Estos son los países en la región, 70% lo abarca Brasil, México, Perú y Colombia, como bien señaló Carlos. Sin embargo, la mayor proporción estimada de casos de pacientes coinfectados se ve en la región del Caribe. Y esta es la cascada de atención que tenemos en los casos de coinfección. Y vemos que estos son los nuevos casos estimados, estos son los casos notificados y estos son los casos en tratamiento. O sea, aún sigue existiendo brecha entre el número esperado, el número notificado y el número que necesita tratamiento. Asimismo, también existen las brechas entre la mortalidad estimada y notificada, tanto en pacientes no coinfectados, o sea, pacientes con tuberculosis solamente, como en pacientes con infectados, tuberculosis y VIH. Y este es el tratamiento preventivo de la tuberculosis en países de la región. Fíjense cómo el tratamiento preventivo aún es muy tímido en nuestra región, cosa que hace posible el aumento del número de casos. Novedad en este sentido en la introducción de la isoniazida y rifampicina como los esquemas de tratamiento preventivo para la tuberculosis latente, y vemos que estos esquemas en algunos países ya fueron introducidos, pero en otros todavía se sigue manteniendo la terapia preventiva con la isoniazida. Ese es el uso de la rifampicina en la región. Fíjense que solamente Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, Chile y Puerto Rico lo han introducido en la región. Como recomendaciones finales, integrar los servicios de tuberculosis y VIH es esencial. Identificar, intensificar la búsqueda de casos, iniciar el tratamiento preventivo para la tuberculosis latente y la terapia antirretroviral es esencial para disminuir la mortalidad en nuestros pacientes. Proporcionar la prueba de VIH y consejería como diagnóstico en los servicios de tuberculosis. Iniciar la terapia preventiva con cotrimoxazol a pacientes con infectados, tuberculosis y VIH. Y asimismo, dentro de las implicaciones futuras, dentro del diagnóstico, tratar de acceder a mayores pruebas más baratas, más rápidas y más sensibles, ampliar las estrategias de prevención e iniciar e identificar tratamientos óptimos, más cortos y nuevos antirretrovirales con menos interacciones. No quería faltar de terminar mi conferencia sin invitarlos para nuestro API 2021, que esperamos sea ya presencial, del 4 al 7 de agosto en Punta Cana, República Dominicana. Muchas gracias a todos. Doctora, muchas gracias por su presentación. Muchos saludos desde Guatemala. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la presentación del taller latinoamericano de VIH en ASENCAI 2020. Tenemos como invitado al doctor Alejandro Afani de Chile, que nos va a compartir la plática El futuro de la terapia antirretroviral. Por favor, si nos comparten la pantalla del doctor Afani.
Bien, solo vamos a esperar que nos suban la presentación del doctor Afán. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, doctor Afán, lo escuchamos y esperamos ya su presentación. Bueno, Gracias. muchas gracias, Rudy, Rodolfo, un gusto verlos. Gracias por la invitación a Sencay, a la Sociedad de Infectología Guatemalteca. Y bueno, un gusto poder compartir con todo el taller latinoamericano del cual todos ustedes forman parte. No sé dónde está mi presentación porque ya no la veo. Yo la subí, pero me dijeron que la tenían. Rodolfo, ¿se ve ahí o no? No sé qué sucede. Yo usted sí lo logro ver, doctor Afán, solo estoy ahorita compartiendo para ver si, por qué no miro su presentación. Pero a usted sí lo logro ver, doctor. Sí, pero la presentación no la veo.
Stringer y que se ubique en la ventana de la presentación. Doctor Afani, Sí. me indican que si puede salir de Stringer y ubicarse ¿Ya? En la ventana de en la ventana de presentación. ¿Ya? Aquí estoy. Él está ubicado en la ventana de Stringer. Sí, porque al parecer usted está en la ventana de Stringer. A ver. Se ubica en la ventana de la presentación. Y que se ubique en la ventana de presentación. A ver. Ventana de... Es que no la veo, por Dios. Dice el soporte técnico que ya lo tienen ubicado ahí. Ajá. Doctor, ya lo tienen ubicado el soporte técnico. Solo vamos a ¿Ya? esperar que pueda visualizar. Ujú. Pero él está ubicado en Stringer. Sí, me indican aquí que ya la tienen, pero que usted está ubicado en la ventana de Stringer. ¿Y qué tengo que hacer? Salirse de esa ventana y ubicarse en la ventana de presentación o de compartir. En eso estoy, entiendo yo. A ver. A ver. Espéreme, doctor, ahorita de soporte técnico le van a dar unas indicaciones. Bueno, Ahorita tiene abierto la aplicación Chrome. sí, Sí. ¿Y el archivo que tiene es de PowerPoint? está... no me sale PowerPoint aquí. ¿No? Ahí le debería salir un botón donde dice Screen Share. Sí, eso ahí sí, no, eso yo lo apreté hace rato. ¿Sí? Y al apretar ahí me sale toda la pantalla, ventana de aplicación y pestaña de Chrome. Correcto. Y si le da en pantalla, ¿en dónde tiene el archivo? ¿El archivo en dónde está? Está en el escritorio. ¿Pero ya lo abrió? Sí, claro. ¿Sí? Puede darle pantalla completa para enseñar todo su escritorio, ¿verdad? O puede seleccionar solo la... Ahí, en este momento lo tengo abierta la presentación. Ajá, en Screen Share le da 3 opciones, Sí. ¿verdad? Y Está ahí pantalla completa. ¿La otra opción cuál es? Espérame, dame un segundito. Dice toda la pantalla, ventana de aplicación y pestaña de Chrome. Seleccione ventana de aplicación y ahí debería aparecerle las Sí, ventanas que usted tiene abiertas. claro, yo lo he hecho, pero no sé por qué no aparece. ¿Le aparece a usted o no? Ahorita apareció. Sí. Ajá. Ahí apareció. Ah, curioso, ya. Perfecto. Después de todo este problema técnico, puedo comenzar entonces, ¿no? Ustedes me dicen. Ya, doctor, empiece, por favor. Ya. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y a mí me correspondió referirme al tema del futuro de la terapia antirretroviral. Y he tratado en este espacio de tiempo poder dar los elementos más importantes del último tiempo, tanto en lo
en el futuro inmediato como un poco más a largo plazo. Ustedes ven que desde el año 1987, en que aparece el primer antirretroviral, que es el acidobudina, hasta la época actual ha pasado bastante agua bajo el puente y hemos ido avanzando en las nuevas drogas antirretrovirales en cuanto a la eficacia, mayor potencia, mejor adherencia, conveniencia, es decir, una toma al día con un menor número de tabletas, también en seguridad y tolerabilidad. Y podemos ver que mayoritariamente en el último tiempo se han ido instalando como tercera droga los inhibidores de la integrasa desde el año 2007, en que aparece raltegravir y posteriormente el elvitegravir y dolutegravir en 2012 y 2013 posteriormente. Y finalmente, hace 2 años atrás, victegravir el año 2018. Si bien esto no corresponde un poco a la realidad de nuestra región, seguramente se vio cuál es la terapia antirretroviral en cada uno de nuestros países, tanto en Latinoamérica y el Caribe. Es importante señalar que tanto en las guías internacionales de Estados Unidos, europeas, británicas, etcétera, todas consideran principalmente a los inhibidores de la integrasa como una tercera droga. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven acá, en el éxito virológico a las 48 semanas, ustedes ven que la mayoría, aquí se ve en rojo, que los estudios muestran que mayoritariamente todos los inhibidores de la integrasa presentan eficacias superiores prácticamente a un 85-90%. Algunos de ellos aparecen aquí con los inhibidores de proteasa y como ven ustedes en verde, los inhibidores no nucleosídicos con eficacia entre un 80 y un 85%, un poco inferior a los de los inhibidores de la integrasa. Y así como les señalaba en las guías internacionales, en primera línea, aquí una actualización, más adelante se va a tocar este tema, pero solamente para señalarles que los inhibidores de la integrasa están considerados en todas las guías y la guía europea principalmente que fue lanzada el año pasado en el Congreso Europeo EACS de Basilea, en Suiza, ¿no es cierto? Incorpora además un mayor espectro de medicamentos, considerando ya a la doravirina, por ejemplo, que este nuevo nucleosídico que también les voy a nombrar, a la terapia dual con dolutegravir 3TC e incorpora también a inhibidores de la proteasa como darunavir. Voy a referirme al último de los inhibidores de la integrasa que aparece, si bien en algunos de nuestros países ya fue lanzado hace muy poco tiempo, en muchos de nuestros países tampoco están en la región. Victegravir es el último de los inhibidores de integrasa, muy potente, de una toma al día y que viene coformulado con TAF y con emtricitabina en una sola tableta. Hubo 2 grandes estudios que yo no me voy a referir al detalle de ellos, solamente señalarlo, que son el estudio GS 1489 y 1490 en pacientes naive. En el primero de ellos se comparó con dolutegravir, abacavir 3TC, es decir, 2 regímenes de una sola tableta, es decir, victegravir, que es conocido como Biktarvy, y de dolutegravir, abacavir 3TC como Triumec. Se compararon estos 2 regímenes de una sola tableta y el 1490 comparó a victegravir con dolutegravir, pero esta vez con TAF emtricitabina en ambos casos. Y en ambos, ustedes ven que se demuestran resultados de no inferioridad, resultados comparables, tanto a 48 como 96 semanas en ambos casos, con muy pocas tasas de fracaso virológico y sin desarrollo de resistencia. Y además, con un perfil muy bueno de seguridad, hubo mayores efectos adversos en la rama que no iba con victegravir, sin embargo no tuvo significancia estadística, solamente en el síntoma de las náuseas fue estadísticamente significativo en favor de victegravir. Algo que se presentó ahora recientemente en el Congreso AIDS 2020, ¿no es cierto?, fue en relación al switch a victegravir en personas mayores de 65 años en varios estudios, el 380, el 1844, el 4030, el 449 y el 1878, que son distintos estudios de switch a victegravir, que venían de dolutegravir a abacavir 3TC en el primero, en el otro de dolutegravir pero con TAF o TDF con emtricitabina, el tercero de ellos con elvitegravir covicistat o un tercer agente con TAF y el cuarto estudio de pacientes que estaban con darunavir o atazanavir con 2 análogos nucleosos. En cualquiera de ellos se hizo el switch a victegravir TAF emtricitabina
Y lo interesante que aquí se analizó la subpoblación de mayores de 65 años y se encontró una eficacia de 92% a 48 semanas sin desarrollo de resistencia ni fracaso virológico y con muy buen perfil de seguridad. Por lo tanto, esto es solamente para señalar que la droga, este antirretroviral también se presenta como una alternativa bastante segura y eficaz en pacientes mayores de 65 años. En cuanto a lo que es vida real, se presentó también en el Congreso AIDS 2020 la Corte Big Star, que es una corte multicéntrica que considera a los países de Alemania, Canadá, Francia, los Países Bajos e Irlanda, en un número de 1.400 aproximadamente, y se ha hecho un seguimiento a largo plazo. Lo interesante es ver que aquí hay dos grupos de pacientes. Los pacientes que comenzaron con Victegravir, con esta coformulación en pacientes naive, que es TN, y la corte experimentada, que fueron pacientes en switch. Y ustedes ven que en ambos casos, en celeste, ustedes ven que a 3 y 6 meses, una eficacia de 81 y 89%, considerando una carga viral menos de 50 copias y de 95 y 94% en la corte experimentada. Y cuando se considera un punto de corte de menos de 200 copias, es de 96 y 98%. Y además es interesante ver que en pacientes que tenían evidencia de resistencia preexistente, por ejemplo, de la M184B en rojo, de la K65R o de la G140 en la integrasa, ustedes pueden ver que la eficacia de menos de 50 copias fue sobre un 90%. Por lo tanto, interesante es ver que en la vida real se demuestran altos niveles de eficacia tanto en pacientes en switch como en pacientes naive y sin desarrollo de resistencia. Tal como lo había mostrado recientemente, ustedes ven acá que en las guías del EACS de Basilea que fueron lanzadas ahí, se presenta aquí, ya aparece la indicación de dolutegravir 3TC como terapia dual, pero con la salvedad que debe ser en pacientes con menos de 500.000 copias y con CD4 de más de 200 células y en pacientes con antígeno de superficie negativo. Y esto fue avalado por el principal estudio, que es el estudio Gemini 1 y 2, que mostró resultados de no inferioridad de eficacia, menos de 50 copias, 96 semanas, ustedes ven de 89-86% en la rama comparadora, que era de dolutegravir con TAF y emtricitabina. Ese fue el anterior, el Gemini 1 y 2, validó el uso de esta terapia dual en pacientes naive, pero el estudio Tango es el que valida esta coformulación de dolutegravir 3TC, conocida como Dovato, en pacientes virológicamente suprimidos que hicieron el switch a dolutegravir 3TC versus los que continuaron con su terapia de base, y ustedes ven que también se demuestran resultados comparables de no inferioridad a 48 semanas, de 93% en ambas ramas y sin desarrollo de resistencia y menos de un 1% de desarrollo de fracaso virológico. El estudio AMBER es otro que también fue presentado finalmente en el AIDS 2020 recientemente, en el cual se muestra la eficacia virológica del coformulado darunavir cobicistat con TAF y emtricitabina, conocido como Sintusa, también en algunos de nuestros países, pero no en todos, y que se validó versus darunavir cobicistat más tenofovir, disopropil fumarato y emtricitabina en pacientes naive a 48 y 96 semanas, y ustedes ven resultados comparables de 91-85% y 88 y 83% respectivamente, y con muy bajas tasas de fracaso virológico y bastante seguros. Eso en cuanto a el nivel de la integrasa, lo de la terapia dual y también algunas palabras de lo que señalé de inhibidores de proteasa. En cuanto a los no nucleosídicos, viene también un nuevo no nucleosídico que inicialmente se llamó MK1439, que es la doravirina. Es una nueva generación de los no nucleosídicos que tiene acción o actividad sobre las cepas resistentes como la K103N, la Y181C, la G190 y la E138K, con bajo potencial de interacciones medicamentosas y con dosis única, con o sin alimento. Este medicamento está solo
en dosis de 100 miligramos, conocido como Pifeltro, o puede estar como una tableta única, como con tenofovir, disopropilfumarato y 3TC, conocida como Delstrigo. Y los estudios que avalaron su uso en pacientes naive son los estudios Drive Forward y Drive Ahead. En ambos se comparó a doravirina. El primero se comparó con darunavir, ritonavir, con 2 análogos de nucleósidos, y en el segundo se comparó la coformulación de doravirina 3TC-TDF, conocida como Delstrigo, versus tenofovir, emtricitabina y efavirenz, conocido como Atripla. En ambos se demostró resultados comparables de no inferioridad, y como ustedes ven acá, a 48 y 96 semanas en ambos estudios. Y además, en la Drive Ahead, un buen perfil de seguridad que mostró superioridad en relación a efavirenz, particularmente en lo que es el sistema nervioso central, en los trastornos del sueño y en los mareos principalmente. En el Drive Shift se comparó el switch. Se validó también esta coformulación de doravirina, tenofovir, lamivudina, en pacientes en switch que estaban virológicamente suprimidos con menos de 40 copias por más de 6 meses. Y ustedes pueden ver que una rama siguió con la terapia basal y otros pasaron a este coformulado. Y los resultados fueron los que ustedes ven acá, con eficacia a 24 y 48 semanas de 93 y 94%, y 90 y 94%, y no hubo desarrollo de resistencia en ninguna de las ramas. Por lo tanto, este coformulado de doravirina, 3TC y tenofovir disopropilfumarato se presenta también para pacientes naive y pacientes en switch. Aquí vemos entonces que tenemos un repertorio, un gran abanico de coformulados hoy día que partieron con el primero de ellos, que fue tenofovir, emtricitabina y efavirenz como Atripla, y que han ido pasando por varios. Hoy día tenemos los que tienen rilpivirina como Complera, tenofovir con el vitegravir, que es Stribil, o con TAF, que es Genboya, el de abacavir 3TC y del lotogravir como Triumec, este que le acabo de nombrar con doravirina, que es Delstrigo, el de TAF con rilpivirina, que es Odef6, el de TAF con darunavir, COVID y emtricitabina como Simtusa, y más recientemente el de Victegravir con TAF y FTC, conocido como Biktarvy. Y más recientemente también estas terapias duales de dolutegravir 3TC como Dovato y dolutegravir rilpivirina como Juluca. ¿Qué es lo que viene un poco más en el horizonte, ¿no es cierto?, a mediano y largo plazo. Aquí tenemos los estudios Atlas y FLAIR que están estudiando, ¿no es cierto?, lo que ya ustedes vieron en los estudios LATE 1 y 2, de cabotegravir y rilpivirina, que son estudios en pacientes con inyectables, ¿cierto?, que estos dos pueden ser formulados como nanopartículas, nanosuspensión, por su alta vida media y sus características moleculares que han permitido avanzar bastante bien en estos estudios. Y el estudio FLAIR estudia en pacientes naive, con más de 1000 copias y cualquier recuento de CD4, y en los pacientes, el estudio Atlas en pacientes experimentados, pero que están suprimidos con cualquier régimen de base, ya sea no nucleosídico, integrasa y que están con 2 análogos nucleósidos. Y ustedes ven que el estudio Atlas inicialmente consideraba una terapia de inducción con cabotegravir y rilpivirina oral, y posteriormente cabotegravir y rilpivirina LA, que significa long acting o de acción prolongada, intramuscular, una vez al mes, comparada con la terapia de base que tenían los pacientes. Y posteriormente, a la semana 48, X52, pero porque se consideran esas 4 semanas de inducción, después viene una semana de extensión, que es la que se mostró ahora en el AIDS 2020. Y el estudio FLAIR son pacientes naive, que se comparó a a la coformulación de dolutegravir abacavir 3TC con la terapia con long acting una vez al mes. Ustedes ven que tanto los pacientes Atlas y FLAIR mostrados en su conjunto, se ve que tienen un éxito virológico de 93-94% a la semana 48, con muy bajas tasas de fracaso virológico. Y en el Atlas 2M, que es la fase de extensión del estudio Atlas, ustedes ven que aquí algunos continuaron con la terapia intramuscular una vez al mes, y otros pasaron a una terapia de una vez al mes o una vez cada 2 meses.
Esto es interesante ver que en el Atlas 2M, que fue presentado inicialmente en el CROI 2020, este año en Boston, en que se muestra una eficacia de 94 y 93%, también con muy bajas tasas de fracaso virológico. Y a la hora de preguntar, de hacer las encuestas de satisfacción, ustedes ven que la mayoría de los participantes, tanto los que partieron con la inyección mensual como bimensual, prefieren la terapia bimensual en 94 y 98% respectivamente. Y lo interesante ver es que los estudios LATE-2, los pacientes que discontinuaron la terapia, se hizo un seguimiento para ver eh, eh, la, los niveles plasmáticos. Ustedes pueden ver, como se ve acá, que hasta después de un año se encontraron niveles plasmáticos tanto de cabotegravir como rilpivirina en las dosis de uno o de una vez al mes o una vez cada 2 meses. El estudio FLAIR, que es los pacientes naive, es lo que, por lo menos hasta el momento, lo que se ha mostrado eficacia de 86, casi 87% y 89% en la rama de dolutegravir, abacavir 3TC, con muy bajas tasas de fracaso virológico también. Y aquí ustedes ven que al comparar cabotegravir y ripivirina como long-acting, ha demostrado una eficacia similar a todos los otros inhibidores de la integrasa. Por lo tanto, se ve bastante bien expectado y muy probablemente va a ser aprobada por la FDA durante el año 2021 esta terapia inyectable, que también significa un cambio o un nuevo cambio, un cambio de paradigma dentro de la terapia antirretroviral. Otra de las novedades es islatravir, que es un nuevo agente nucleócido con un mecanismo de acción diferente que también se llama MK8591, que es etinilfluorodeoxidenosina, y que es el primero de esta familia que son NRTTI, o inhibidores de la translocación de la transcriptasa reversa. Y aquí lo interesante es que este medicamento, el islatravir, al igual que otros análogos de nucleócido, al ingresar a la célula, es fosforilado por las quinasas celulares como trifosfato, y tiene una vida media al interior de la célula entre 78 y 128 horas, y que luego se replica en otras células y tiene una alta vida media que permite estudiarlo también como long acting. Y tiene un doble mecanismo de acción, tanto como terminador de la cadena, al igual que el otro análogo nucleócido, pero también es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, lo que le confiere una alta potencia. Y ustedes pueden ver aquí que frente no solamente a la cepa wild type, sino que a cepas con múltiples mutaciones de resistencia, de TAM, de la Cas65R, etcétera, este medicamento, que es islatravir, tiene 100 veces más potencia que TAF, 10 veces más potencia que TAF, 100 veces más potencia que AZT y 1000 veces más potencia que el 3TC. Por lo menos hasta el momento, los resultados preliminares en fase 1 y 2 se han mostrado muy buenos resultados y están en este momento en curso. 3 líneas de tratamiento, de estudio. Uno para pacientes multiexperimentados con multiresistencia, otros para pacientes en switch y otros para pacientes naive, que seguramente vamos a ver próximamente presentaciones en los congresos. Y además, por las características farmacocinéticas, también estudios en PrEP de islatravir presentado como implante. Así que también de esto es muy interesante, nuevas estrategias en PrEP que también vamos a ver seguramente durante el año 2021-2022. En cuanto a los agentes emergentes para pacientes con multiresistencia, ya habíamos visto que el año anterior había sido aprobado el primer anticuerpo monoclonal humanizado, que es el ibalizumab, que como anti-CD4 en pacientes multiexperimentados. Y ahora está a puertas de ser aprobado también fostemsavir, que como prodroga y que debe ser metabolizado para temsavir, que es un inhibidor del attachment. Ustedes ven que en el proceso de la entrada teníamos ya el enfuvirtide, que es un inhibidor de la GP41 en la región HR2, Maraviroc, un antagonista CCR5, y recientemente aprobado ibalizumab, este anticuerpo monoclonal anti-CD4, y ahora aparece fostemsavir, que es este inhibidor inhibidor del attachment en la GP120, como ustedes ven, administrado como una prodroga que debe ser metabolizado en el lumen intestinal a temsavir, que es el que va a ir a bloquear directamente esta unión a CD4.
Y los estudios que han validado y que están fuertemente apoyando la aprobación de fostemsavir en pacientes altamente experimentados es el estudio BRIGHT, que considera dos cohortes, una cohorte randomizada y una cohorte no randomizada en pacientes muy altamente experimentados, que ustedes pueden ver acá que tienen tanto en ambas cohortes prácticamente agotado ambas familias con muchas mutaciones de resistencia, y como ven ustedes aquí, por ejemplo, en la corte no randomizada, el 81% de los pacientes no tenía ninguna otra alternativa, además del fostemsavir, a diferencia de la corte randomizada, que por lo menos tenían una o dos drogas activas, además de fostemsavir, y que han mostrado, dentro de todo, bastante buenos resultados, con 60% de eficacia, con cargas virales menos de 50 copias a 96 semanas, lo cual es bastante bueno considerando lo altamente experimentados que son estos pacientes. Y voy a terminar básicamente con esta también nueva droga que está avanzando bastante bien, que es el primer inhibidor de la cápside, que actúa también a nivel del bloqueo del desamblaje de la cápside, el transporte nuclear, de la producción viral y del asamblaje cápsido a nivel, en el ensamblaje, al final del proceso del ciclo viral. Y esta droga, por lo menos esto fue presentado en el late 2020, estos primeros análisis farmacocinéticos de seguridad han dado soporte a los ensayos clínicos como un long acting y las simulaciones iniciales que muestran que este desarrollo de este lenacapavir se llama, este inhibidor de la cápside, puede ser administrado por vía oral como una inducción y posteriormente seguido de dosis subcutáneas cada 6 meses. Muy interesante, bastante potente, en muy bajas dosis, por lo tanto vamos también teniendo teniendo novedades acerca de este medicamento probablemente durante los próximos 2 años. Y también de los anticuerpos anticuerpos neutralizantes humanizados, hay varios ensayos, varios modelos que están avanzando con muy buenos resultados y que probablemente vamos también a tener novedades durante este año y el próximo. O sea, me refiero a 2021 y 2022. Por lo tanto, ustedes ven en la historia del tiempo del VIH del año 83 en que se descubre el virus, el año 87 que aparece la monoterapia con AZT, y posteriormente aparece la triterapia en el año 96-97, ¿cierto? Y tenemos que estamos ahora en la era de la integrasa entre el año 2013 en adelante. Ustedes ven que ya a partir del año 2020-2021 empezamos a incorporar lo que es la terapia dual, los long acting, que son estas terapias inyectables una vez al mes probablemente, en una fase inicial y después una vez cada 2 meses. Y vamos a ir avanzando al año 2025 probablemente con los implantes en terapia y los anticuerpos neutralizantes humanizados. Eso es lo que quería yo resumir en estos 20-25 minutos que tenía de tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Fanny, por la presentación que nos da y también a todos nuestros expositores del bloque número 1. Saludos y abrazos para Chile, para Argentina, para República Dominicana en estos tiempos, no solamente de pandemia, sino climáticos que estamos viviendo. Y les agradecemos mucho su participación y por espacio, situaciones de tiempo, no vamos a tener preguntas, pero los participantes sí nos las pueden hacer llegar vía electrónica y nosotros ponemos en contacto con los expositores para hacer la respuesta de las mismas. Gracias y un fuerte abrazo desde Guatemala. Muchas gracias. Hasta luego.